¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes. Yo soy Verónica Trujillo y me da mucho gusto acompañarles el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Yo soy Edwin Morón, bienvenidos a esta emisión de Conexiones en donde estaremos platicando acerca del sistema de cómputo mesoamericano denominado también como Topowa. Tendremos la participación de diferentes secciones como alternativas del buen vivir, así que quédense con nosotros, ya comenzamos. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entre Tejiendo Culturas y Saberes. Muchas gracias por estar en Conexiones. Como decíamos hace un momento, estaremos platicando acerca de la manera de contar desde la perspectiva del pueblo nahua, y para eso tendremos como invitado a el maestro Everardo Lara. Es correcto, Edwin, y una situación importante que destacar acerca de este tema es que normalmente pensamos que las cuentas del tiempo, el calendario que hoy llevamos de manera cotidiana, un calendario occidental, pues es el único o el más importante que ha existido a lo largo de la historia. Y lo cierto es que cada cultura tenía también su particular forma de contabilizar el tiempo, de acuerdo principalmente a los principales astros que regían y que rigen sobre todo la vida en la Tierra. Es así, por ejemplo, el caso del calendario mesoamericano, que se fundamenta en distintos ciclos, fundamentalmente uno de ellos el del Sol, el de Venus, por ejemplo, y de otros astros que tienen regencia específica en la Tierra. Bien, pues para poder estar repasando todos estos elementos y cómo se articulan unos con otros, pues vamos a tener la oportunidad de charlar con el profesor Everardo Lara. Antes de iniciar con esta plática, vamos a escuchar alternativas del buen vivir y ya estamos de vuelta. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. Continuamos reflexionando sobre los buenos vivires, las prácticas y las experiencias, y cómo estamos en un momento de recuperación de esos saberes que fueron borrados o que se intentaron borrar, porque realmente persisten y perviven en la memoria de la tierra y en la memoria de los abuelos, de las abuelas, en la transmisión oral y en las prácticas que son las que empiezan a alimentar las experiencias actuales para construir el buen vivir. Y entonces te voy a compartir lo que está sucediendo en algunos lugares del planeta y lugares que no solamente están en el Abya Yala, en ese continente de tierra viva, en donde existen ecoaldeas, comunidades que hacen prácticas muy armónicas con la tierra, o que están en resistencia ante la colonización de sus territorios. También hay prácticas del otro lado del charco y en otros lugares como África y también en Europa. Y quiero contarte de esas prácticas que se ven en Europa porque muchas veces polarizamos la visión con las que vemos el mundo y creemos que hay unos lugares blancos y otros negros y unos rojos y unos azules y no vemos en la diferencia que hay puntos en común. Y ese punto en común que está sucediendo en mi entorno, en este continente, es la recuperación de los saberes ancestrales, que no se perdieron, se mantuvieron en prácticas como por ejemplo elaboración de muchos productos medicinales, cremas, aceites, cosmética, jabones, champús, elaborados tradicional y artesanalmente y que ahora ese conocimiento empieza a salir no solamente como una práctica más sana para el cuidado del cuerpo, sino como alternativas económicas para comunidades que están repoblando montañas y zonas que habían sido abandonadas.
Sí, sí, porque también hay repoblamiento, gente que está sembrando la tierra en comunidad, creando aldeas o ecoaldeas que llevan décadas construyendo con bioconstrucción, valga la redundancia, utilizando la permacultura, generando sus propios productos y hábitos alimenticios, y mira por dónde a día de hoy empiezan a ser referentes que son consultados incluso por la academia, que está girando el foco para estudiarlos, para caracterizarlos y para tratar de aprender o mostrarles como casos prácticos de buenos vivires que se mantienen y que pueden resultar una alternativa en un lugar en donde está cerca o se habla muy cerca y muy pronto de crisis alimentaria, de colapso energético, de problemas con las políticas agrícolas, agrarias, de la gestión del agua. Y entonces se mira a esas raíces y a esos conocimientos que empiezan a emerger y a salir como los tréboles después de la lluvia, como el arco iris después de la tormenta, cuando sale el sol y nos regala el cielo esos distintos colores que nos permiten recordar que hemos venido a vivir un momento de transición y que además tenemos en el buen vivir una puerta para el cambio que no es más que volver a las raíces. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Ya estamos de regreso en Conexiones y como les adelantábamos, hoy estamos platicando con el maestro Everardo Lara acerca del sistema de cómputo mesoamericano. Pero antes de comenzar esta charla, vamos a escuchar algunos datos importantes de su biografía y volvemos. El día de hoy tenemos como invitado al profesor Everardo Lara González, quien expone la tradición cultural histórica de las matemáticas como ciencia en Mesoamérica y su aplicación en el constructivismo como teoría pedagógica, en orden de crear un ambiente social y cultural con el propósito de que se conozca la rica expresión cultural que se remonta a más de 3000 años de antigüedad de la práctica de las matemáticas, previo al periodo de la conquista española en nuestro país. Regresamos a Conexiones. Bien, pues bienvenido, maestro Everardo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Conexiones. Estamos muy contentos de conversar con usted y justamente una de las motivaciones para hablar acerca de este sistema de cómputo mesoamericano ha sido comprender cómo es que el Sol ha regido diferentes momentos, circunstancias, incluso ciclos para sustentar la vida en la Tierra. Entonces, en este sentido, maestro, ¿cómo es que el Sol ha sido, en Mesoamérica, el principal elemento para construir los sistemas de cuentas, es decir, los sistemas de cómputo? Para los pueblos originarios en Mesoamérica, el Sol es el guía fundamental en el transcurrir del tiempo. Es una deidad que acompaña y va registrando ciclos, conformando un sistema de cómputo matemático para incorporarlo en la creación del orden del tiempo, un orden agrícola o un orden sutil muy especial que es la energía del ser humano. Así se va creando una forma de pensar llamada cosmovisión que influye en la organización sociocultural. En el proceso de observación de su ambiente, los antiguos habitantes que forman la tradición cultural histórica, olmeca, tolteca, maya, náhuatl, se dieron cuenta que el Sol, como la Luna, poseen movimientos ordenados por el firmamento, que aparecen y desaparecen con patrones determinados en lo que ahora conocemos como movimientos de rotación y de traslación, y las diferentes variantes que ofrece. El Sol se le relaciona con la renovación y el renacimiento en su recorrido diario.
Pero esa observación no fue suficiente para nuevos descubrimientos, por lo que se vio en la necesidad de registrar lo que veían a su alrededor, no solo en el cielo. Así que en un principio se ayudaron de piedras, los cuales colocaban lo que ahora entendemos como una forma de orden del concepto del tiempo. Así que colocaban piedras que se colocaban en una superficie plana donde se movían sobre líneas dibujadas en el camino del Sol. De esta manera y con dichos instrumentos se dieron cuenta de que el Sol presentaba 4 periodos elementales en el comportamiento de la naturaleza y los seres que lo habitamos. Esos periodos modificaban su ambiente de una manera muy evidente, en la que ahora llamamos estaciones, donde se observan tiempos de sequía, de lluvia, de frío, de intenso calor. El Sol presenta 4 periodos, 2 equinocciales y 2 solsticiales. 2 equinocciales en marzo, en septiembre, cuando el Sol está más cerca de la Tierra, y 2 solsticiales en junio y en diciembre, donde se encuentra más alejado. Y esto conforma un cruzamiento elemental en el principio filosófico de la creación. La dualidad se compone geométricamente de 2 líneas, que al unirse constituyen ese cruzamiento muy importante, formando 4 puntos que a su vez dan origen a la concepción cuadrática de todo cuerpo completo. Así se va formando una tradición que empieza en 1500 años antes de Cristo con la cultura olmeca, donde se logra la evidencia en una piedra de 3 zapotes, Veracruz, donde colocan un círculo y una barra. La matemática nos permite buscar esa interpretación. ¿Cuál es ese círculo? Pues el círculo es la representación de los astros, el Sol. Y la barra, las 4 extremidades del ser humano, que indica que son las formas de acción. ¿Qué es lo que tiene que hacer el humano en el momento en que el Sol se coloca en determinado momento? Así, para determinar la actividad agrícola, la actividad ceremonial y las actividades socioemocionales como la danza. Así que esto parte en la cultura olmeca. Después el conocimiento se transmite al pueblo maya y el pueblo maya adopta este conocimiento, pero va modificando socialmente para ir mejorando el mensaje. Entonces, ese punto ahora lo transforma en 4 puntos, que es la representación de los 4 momentos, 2 equinocciales, 2 solsticiales, y la barra como la forma de acción, pero cada barra tiene 5 elementos, con lo cual se determina una base 20, una forma de contar. Y asimismo, también se realizan operaciones matemáticas, en el cual se utilizan la barra y los puntos, pero siempre de derecha a izquierda, que es la parte donde se encuentra el corazón, donde se localizan emociones y sentimientos, y se ordena verticalmente en una forma ascendente. Otra forma también de modificación es ver que el Sol se coloca en determinados lugares en una montaña, pero si no hay montaña, hay que crear una pirámide para poder ubicar esos momentos de movimiento del Sol. Así lo vemos en la zona maya, como colocan en la zona del Xibalbáltum. Ahí se encuentra que en ese momento se coloca el Sol y determina la forma de acción. O en Teotihuacán, las 4 fases de la cuenta ceremonial del maíz se encuentran en el Teotihuacán, que es 12 de febrero, la presentación de la semilla, el 29 de abril, 40 días después del equinoccio de primavera, del 21 de marzo, es el momento de siembra, el 13 de agosto, el primer corte y levantamiento del maíz, y la cuarta, el momento de la cosecha, el 29 de octubre, el 4 muy representado ahí.
Y el pueblo náhuatl también adopta ese movimiento del sol y ahora lo representa con un círculo, pero incorpora otro círculo en el interior para mostrar que ahí es donde se coloca el sol, hay una forma de acción. También utiliza un dedo e incorpora un vocablo, el lenguaje matemático, en el cual pues, el vocablo es C, pero tiene un mensaje oculto, un mensaje sutil, que quiere decir la semilla del origen. ¿Y cuál es la semilla del origen? En el momento en que nace el sol. Y el momento en el que nace el sol, surge el universo como la unión ordenada del todo. Muchas gracias, maestro Everardo, por esta reflexión y los conocimientos que nos ha compartido y justamente considerar los ciclos que de manera particular tiene el Sol y por supuesto también los ciclos que genera la Tierra alrededor de este astro nos hace comprender pues el día, la noche, pero también las diferentes estaciones y como bien sabemos las diferentes temporalidades concebidas como veintenas o como Sempogualtonali y que a partir de ellas podemos tener un registro, una comprensión más precisa de lo que sucede en la Tierra y nuestro efecto también, o el efecto que tiene más bien la Tierra sobre nosotros. Entonces, pues vamos a seguir dialogando con el maestro Everardo Lara acerca de este tema, el sistema de cómputo mesoamericano, pero antes vamos a una pequeña pausa y regresamos. La UIM cuenta con la maestría en gestión de la innovación rural sustentable, en donde podrás adquirir habilidades para manejar recursos naturales y agrodiversidad, con el fin de desarrollar soluciones a las problemáticas de los ecosistemas en las comunidades originarias. Te invitamos a formar parte de la UIM. ¡Inscríbete! Les invitamos a escucharnos en la plataforma de YouTube como Encuentro TV UIM y también nos encontrarán en Spotify buscando Conexiones, emisiones nuevas cada semana. Escríbenos conexiones.ci@uim.edu.mx. Continuamos. Esto es La Voz de la Cultura. La Voz de la Cultura. Con Diana Valleres. Maestros por vocación y devoción en el siglo XXI. Parte 1. La queja es unánime entre padres, profesores e instituciones educativas. Los chicos y chicas no quieren leer, ni estudiar, ni aprender. Pero ¿es solamente entre los niños y jóvenes de todos los niveles educativos? ¿Cómo puede acusarse a un niño y un joven de no tener hábitos de lectura y en consecuencia tener mala ortografía si sus padres y maestros no leen? En casa no hay libros, ni siquiera revistas como se acostumbraba en nuestra niñez, en que nuestros padres o abuelos nos llevaban al estanquillo de periódicos y revistas en el paseo dominical y por $1 nos compraban historietas que ansiábamos leer como Las aventuras de Lulú y Memo o de Marijuana y Sifo. Y los domingos los periódicos nos obsequiaban una sección de historietas de Mandrake el Mago y su esposa Narda, Roldán el Temerario y sus viajes en el espacio exterior, como Los equívocos de Pomponio y Pancho y Ramona. La industria cultural formó el gusto por la lectura que nos hizo llegar a la década de los 60, buscando como locos las lecturas de Hesse, de Kafka, de Nietzsche y todo el boom latinoamericano, incluidos Elena Garro y Pablo Neruda. Y parecía entonces que era una competencia para ver quién leía a quién y todas las interpretaciones que se compartían de las lecturas de Marx y Engels. ¿Cómo no quejarme de lo que se ha perdido y parece irrecuperable? Me duele porque es imposible conversar con las nuevas generaciones sobre lo que nos nutrió
y qué temas les interesan y convergen en nuestra vida. Casi imposible vislumbrar lo que las nuevas generaciones leen, porque si los profesores les preguntan, no saben sintetizar lo que están leyendo, confunden situaciones y es preferible dejarlos en paz, pues podrían entrar en una crisis de ansiedad, un síntoma no repetido, a veces real, otras fingido. Esto que acabo de describir ocurre diaria y cotidianamente en muchos salones de clase. Los estudiantes corren al departamento de tutorías a denunciar a los profesores o se van a una clínica para ser atendidos por el síndrome de ansiedad. Los adolescentes de esta época, con un acceso indiscriminado a la Internet y ahora a la inteligencia artificial, tienen al alcance muchas formas de contrarrestar la disciplina escolar. Ese rechazo a la lectura tiene a los profesores en la frustración, pues ya no encuentran en muchos casos más estrategias para combatir ese analfabetismo funcional, pues a la falta de lectura se agrega mala ortografía y nula comprensión lectora. Desconocen el significado de las palabras, por lo tanto, nulo aprendizaje. No basta saber leer, hay que comprender, y eso es aún peor. El gran fracaso de la política de alfabetización en muchos países, incluido México. Ahora la inteligencia artificial hace las tareas. Si antes los estudiantes ahí hacían un copy and paste, esa práctica ha quedado en la prehistoria de la educación de estos tiempos. Por obra y gracia del tiempo, el pasado día del maestro, un antiguo estudiante me invitó a un foro de intercambio de experiencias docentes en una preparatoria donde tuve la gloriosa vivencia de impartir asignaturas de historia. Hace la friolera de 30 años y durante un tiempo que he recordado con agradecimiento, pues es todo lo que vale en esta vida. Transmitir a alguien poco o mucho conocimiento que sirva a la humanidad seguir avanzando. Y así fue. Muchos de los estudiantes de aquella época son ahora sobresalientes profesionistas. Valoro mucho esa invitación porque me fui de mi última ocupación sin pena ni gloria y este mundo se ha vuelto, amén de otras muchas cosas que se han perdido, indiferente a los roles profesionales que han sido tan importantes para el desarrollo de las civilizaciones y cultura del mundo, como ha sido la docencia y la educación. La docencia me dio grandes satisfacciones. Vi a muchos estudiantes venidos de comunidades perdidas en el monte transitar hacia un posgrado en el extranjero. También pequeñas decepciones, pues fueron más de 40 años y cientos de jóvenes que pasaron por mi aula. Hoy lo digo sin empacho, cualquier corrección disciplinar en la academia, como en el salón de clase, puede interpretarse de 1000 formas que la mayoría de las veces no coinciden con antiguas formas de expresión o de actuación. Hoy nada puede imponerse a los estudiantes más allá de lo que ellos permitan y quieran. Si es aprender, lo harán cuando lo consideren necesario. La vida es la mejor escuela y enseña sin reglazos, sino con estrategias, a veces dolorosas, como doloroso es aprender a caminar, a leer y escribir y a hacer operaciones aritméticas. Aprender a leer y escribir es lo que venimos a hacer a la escuela desde el primer día en la escuela primaria hasta la universidad. Este argumento que siempre tengo presente se sustenta en que sin leer no se puede estudiar y lo que hacemos en todo ese tiempo en que somos escolares de todos los niveles es leer. Lo que deriva de ella es escribir. Y cuando pienso en este proceso maravilloso de nuestro cerebro, todo lo que ha implicado para la humanidad saber leer y escribir, pienso en que tal vez lo mismo le sucedió a aquellos personajes que dibujaron el bisonte en la caverna de Altamira. Así de maravilloso es leer y escribir. Después de lo doloroso que resulta ese aprendizaje,
Cuando uno puede tomar un libro cualquiera y su lectura nos resulte apasionante por saber más y más de qué va, la lectura se vuelve un placer amoroso. Hacemos una cita cada día con el autor, con el texto, con el personaje, y cuando terminan novelas como El Conde de Montecristo, termina nuestro idilio con Edmundo Dantes, pero quedamos prendados para siempre por su terrible historia, donde también se reflejan las pasiones que bullen en nuestro ser. Y el inicio de ese placer nos lo enseñó un profesor. Esto es La Voz de la Cultura. La Voz de la Cultura. Con Diana Balleres. Muchas gracias por estar en Conexiones. Seguimos platicando acerca del sistema de cómputo mesoamericano, un elemento que se puede nombrar en náhuatl como topowa. Topowa significaría nuestra cuenta, nuestro contar. Y para eso estamos platicando con el maestro Everardo Lara. Muchas gracias por continuar con nosotros y platícanos un poco cuáles son las principales unidades de medida en los sistemas de cómputo mesoamericanos. Muy bien, todo se conforma en una tradición cultural de la ciencia matemática, que surge 1500 años antes de Cristo en la cultura olmeca, en el cual, pues ya mencionamos, que se encuentran un numeral de un círculo y una barra. El círculo representa el sol, que en su caminar va determinando el comportamiento de la naturaleza, y la barra representa las extremidades del ser humano como formas de acción ante qué es lo que debe de hacer en la naturaleza, en su actividad agrícola o en su actividad ceremonial o socioemocional como la danza. Este conocimiento se transmite como tradición al pueblo maya. El pueblo maya mantiene la idea del círculo y la barra, nada más que determina 4 círculos o 4 puntos para indicar que son los 4 momentos, 2 equinocciales y 2 solsticiales, como guía para que las extremidades crean una forma de acción. Solamente que menciona que las extremidades pues tienen 5 elementos. Tenemos 4 extremidades con 5 elementos, de ahí se forma la numeración base 20 e incorpora, incorpora otro elemento como es el símbolo del caracol o la semilla, para decir que no solamente se tiene que ordenar lo físico, sino que se tiene que ordenar lo sutil, lo que no se ve. Y por eso el caracol menciona la evolución ascendente, la evolución buscando la luz del sol. Y la semilla, que también al introducir una semilla, verticalmente va buscando la luz del sol y el viento. Entonces, conocimiento ahora se transmite al pueblo náhuatl y va haciendo también modificaciones para mejorar el mensaje, en el cual ahora incorpora un lenguaje matemático, pero gráficamente el 1 pues es un círculo, pero incorpora un círculo en su interior para mencionar que el sol sigue siendo la guía. Incorpora un dedo y el vocablo matemático que es C, que en su mensaje metafórico dice es la semilla del origen de la creación. Y de ahí se va potencializando de 20 en 20. Para poder ahora el número 20 lo modifica para indicar que las 4 extremidades ahora las une, al unir las manos con los pies, forma un cuadrangular vertical.
y en ese cuadrangular vertical incorpora del lado izquierdo la parte del orden sutil a través de un mástil que parte de la semilla del origen y verticalmente va ascendiendo por el lado izquierdo. ¿Por qué del lado izquierdo? Porque ahí es donde se encuentra el corazón, el cual es el primer órgano que se forma a los 21 días, 3 veces 7. Y el corazón es donde se encuentran emociones, que esas emociones nos deben de conducir al principal sentimiento, que es el del amor. Entonces está indicando que el ser humano se debe de ordenar siempre a través, en una forma socioemocional, pero buscando propiciar el sentimiento más importante, que es del amor. El vocablo matemático se dice Sepowali, se lee de derecha a izquierda. Powali es la cuenta que se lleva para poder llegar verticalmente a la semilla de la creación. Se potencializa de 20 en 20 y surge el 400. El 400, que gráficamente es una pluma de águila, que es el ave que vuela más alto, dirigiéndose hacia el origen de la creación del sol. Y el vocablo es Sontli, que es el Sontli. El Sontli es el cabello donde se encuentra la coronilla o la mollera, que es por donde fluye la energía vital ordenada, que busca conectarse con el origen de la creación. ¿Y cómo se logra? A través de hacer una cuenta incalculable, acumulación de emociones y sentimientos, que es incalculable lo que podemos llegar para poder desarrollar ese gran sentimiento. De ahí, 20 por 400 surge el 8000. El 8000 como la cuenta ordenada del universo, en el cual gráficamente se muestra con una bolsa que tiene un cruzamiento en medio. ¿Y qué es lo que tiene ese bolso? La semilla del maíz, el cacao y el copal. Para el copal, para poder hacer esas ceremonias a la tierra con el maíz, y el cacao es la representación de la fuerza de la palabra, de la verdad del ser humano. El vocablo se dice sechiquipili, que es el sechiquipili, el pequeño canasco. Ese pequeño canasto, que es el que se hace a través de un entramado de cruzamientos, y que es del material de la palma, de la palma, y que nosotros al voltearlo, nosotros vemos una forma angular que representa la bóveda celeste ordenada. Así que estos son los elementos que surgen en la formación de los numerales matemáticos. Y en ese sentido, ¿cuáles son los simbolismos asociados al caracol o al cero en las cuentas mesoamericanas? Bueno, partimos que en las culturas no mesoamericanas el cero se concibe como ausencia, pero para la civilización maya, que fue la primera en Mesoamérica en poseer el concepto del cero, necesario para el sistema posicional en su numeración cuantitativa. Este fue representado por el caracol, que a su vez socialmente se representa como una espiral como evolución ascendente de ese origen acuático, que en la etapa primaria, pues estamos en la tierra, en un ambiente acuático, pero verticalmente va buscando la luz del sol y el viento. Esa idea de trascendencia en el universo por medio de un ascenso sutil, símbolo de evolución vertical en espiral, e incluso que esta espiral la encontramos en la yema de los dedos o en la forma de espiral de la Vía Láctea. Espiral
significa espíritu. Así que el concepto del caracol con sus espirales, en la forma cualitativa, significa la evolución en espiral ascendente de un espíritu ordenado a través de valores axiológicos de cualidad humanista. Así que la evolución de la verticalidad ascendente es el camino hacia la perfección, el perfeccionamiento del ser humano. Se considera que la espiral representa el camino que toma el alma a medida que avanza hacia un estado de iluminación espiritual. Otra forma en la cual se representó esa evolución ascendente es con una semilla, la cual dentro del vientre de la madre tierra busca en forma ascendente el viento y la luz, en un recorrido en espiral hasta florecer. Un ser humano que alcanza la plenitud espiritual florece en su realidad interior. El grano del maíz sembrado es la atrevida introducción de quien cultiva el inframundo, donde la permanencia de las semillas en el interior de la tierra es transformada por la acción colectiva de los 4 elementos que trabajan en conjunto. Del inframundo va el Tlalocan, región del este y de la abundancia de la fertilidad. El momento en que brota la planta del maíz sobre la superficie terrestre representa el resurgimiento de la creación suprema que expresa el triunfo sobre la muerte, el suministrar el divino alimento que asegura la continuidad de la humanidad. También en el ser humano, recordemos cuando una mujer ya se encuentra a punto de recibir a su hija, a su hijo, ¿qué es lo que se dice? La señora va a dar a luz y lo primero que tiene que aprender el ser que nace, pues es a respirar, el contacto con el viento. Así que es la misma interpretación de la evolución del caracol, de la semilla, y la evolución del ser humano, que esa es su misión en la vida. Aritméticamente, cuando se escribe una cifra que evoluciona, el caracol lo representa de manera ascendente, el campo visible y el campo invisible, mostrando una verticalidad del orden de lo sutil. La verticalidad de la colocación de los astros en la órbita sinósmica de Venus, o también como los peldaños en las pirámides. Es el punto de trascendencia del origen de la creación, la meta cósmica de la vida inteligente, la aspiración del ser que suma cualidades para llegar a la libertad anhelada, la libertad del interior del ser humano, que es la libertad total por medio de una educación de verticalidad y ordenada. Entonces, esa es la concepción del caracol, de la semilla y el ser humano, la búsqueda del perfeccionamiento humano a través de una verticalidad ascendente que va a llegar al origen de la creación, donde se buscó, antes de que naciera el sol, las esencias buscaron cómo crear a un universo ordenado y a los seres que lo habitan, como el ser humano que busca ese perfeccionamiento a través de una verticalidad ascendente. Pues como podemos darnos cuenta y a partir de la exposición que ha hecho a lo largo de este programa, los sistemas de representación numérico varían también de acuerdo con las culturas en los que se emplean. De ahí que para la representación de las diferentes medidas, pues en el calendario y en el sistema de cuentas mesoamericano, pues se tuvieran otras formas gráficas de representarlas. De ahí la importancia de, por ejemplo, elementos como la barra, el punto, la bandera, las plumas o las pequeñas bolsas de copal que tienen diferentes valores y que los podemos encontrar todavía en algunas representaciones de estos denominados códices, como es la tira de los tributos que todavía se resguarda en algunos de los museos del mundo y que dan cuenta precisamente de cómo se pensaba el sistema numérico de estas civilizaciones y que en muchos pueblos, en muchas comunidades de origen náhuatl y de algunos otros
pueblos mesoamericanos todavía se emplea precisamente para seguir pensando desde esa dinámica. Como nos comentaba el profesor Everardo, él mismo es un educador en pro y que siempre está tratando de difundir este sistema de contar y este sistema también de aprendizaje matemático. Pues vamos a seguir dialogando con el profesor Everardo Lara en Conexiones. No se vayan, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Les invitamos a escucharnos en la plataforma de YouTube como Encuentro TV UIM y también nos encontrarán en Spotify buscando Conexiones, emisiones nuevas cada semana. Escríbenos conexiones.ci@uiem.edu.mx. Continuamos. Muchas gracias por continuar en Conexiones. Estamos platicando con el maestro Everardo Lara acerca del sistema de cómputo mesoamericano, denominado también en lengua náhuatl como Topogua. Maestro, ¿en qué consiste el Nepohualtzin? El concepto de Nepohualtzin se basa en el principio filosófico y el conocimiento previo de una tradición matemática, olmeca, tolteca, maya, en su relación matemática. Dicho concepto se puede interpretar como la persona que cuenta para trascender, ya que sus raíces es ne, persona, pohuali, cuenta, y tzitzin, trascender. Si lo leemos de derecha a izquierda, como marca el idioma náhuatl, diríamos trascender a través del conocimiento de la cuenta de un orden divino. Su existencia física es y ha sido cuestionada, pero los historiadores Francisco Javier Clavijero y Lorenzo Boturini mencionaron en sus estudios la existencia de instrumentos con cuentas, que eran de oro y piedras preciosas, como el jade o como la turquesa, las cuales se utilizaban para llevar registros de memoria estadística y realizar avanzados cálculos matemáticos. Ante la ausencia que aún tenemos de la existencia física del instrumento de cálculo Nepohualtzin, lo vamos a considerar como un esquema matemático en el que converge el cómputo armónico de cálculos astronómicos del ser humano y de la naturaleza, también como un retrato hablado en náhuatl, porque ante su ausencia física, esto se puede mostrar como un retrato hablado en náhuatl a través de la cuenta del modelo figurativo y la estructura del lenguaje matemático, que es una medida dimensional ascendente que corresponde a una armonía precisa, clara y bella de un pensamiento matemático avanzado y de una creatividad científica espiritual que busca la evolución del ser, conectando sutilmente nuestro espíritu con la esencia en equilibrio del universo, donde surge la luna como centro cósmico de la cuenta magnética que brinda a la humanidad la satisfacción del existir. Es el resultado de un proceso de construcción social de los conocimientos matemáticos con su marco tradicional, impartidos en los centros educativos de la cultura náhuatl. En el esquema dimensional cuadrangular se encuentra codificada la estructura de pensamiento de esta cultura, representado por el número 4. Dicha medida se convierte en un eje principal de expresión que lo compone todo dentro de las prácticas sociales, como eran las narraciones, los mitos, los cantos, los rituales, la danza, la arquitectura de pirámides, la música, juegos tradicionales, la medicina, etc. En su estructura vertical se encuentra el 2, que son los opuestos complementarios, el 3,
como esa visión triangular de la montaña, y el 13 del magnetismo del orden vertical ascendente. Así que en su proceso de construcción, nosotros observamos esas cuentas en la estructura del Nepohualcíncinc, donde se encuentra en la base horizontal un número 4 del lado izquierdo, un número 3 del lado derecho, y que unido forma el número 7, que el número 7, cuatro veces, forma un ciclo lunar, y el número 3 como número triangular que forma una montaña. En el perímetro del lado derecho corresponde ese ciclo. Entonces, si vemos la conformación lunar con sus 4 fases lunares, que cada una es el número 7, encontramos lo siguiente, donde hacemos la asociación con el 13 de la verticalidad ascendente. 7 veces 13 da el 91, que es el periodo del transcurso lunar en cada estación. El 7 2 veces nos da el número 14, que asociado con el número 13 encontramos el 182, que es el periodo de siembra y cosecha del maíz, 6 meses. 3 veces el 7 se forma el número 21, que recordemos que hablamos que el órgano primero que se forma a los 21 días es el corazón, que es donde se encuentran sentimientos, emociones, y que con el número 13 nos da la cuenta de 273, que es el periodo de gestación del ser humano. Vean esa armonía matemática. 39 semanas con el número 21 de la formación del corazón humano. 4 fases de la luna, 4 por 7 es el 28, que asociado con el número 13 nos da 364, el periodo de un ciclo astronómico lunar. El 7 con el número 13 nos da 91, que es el total de cuentas que tiene un instrumento de cálculo vertical, que es el Nepohualcíncinc, que lo asociamos nuevamente, 91, pues es el tiempo de donde transcurre cada estación del año. Con el 2, 91 igual a 182, que es el periodo de siembra y cosecha del maíz. El 91 3 veces, 273, el periodo de gestación del ser humano, y 91 4 veces es 364, que es un periodo lunar. Cuando utilizamos el Nepohualcíncinc en forma perimetral, se obtiene el número 40, que el número 40 es el periodo que se llama cuarentena, el periodo de purificación de la mujer después del parto. O también las 2 veintenas del calendario solar relativas al ayuno de conexión espiritual con la tierra y la semilla del maíz previa a su siembra. Recordemos que el equinoccio de primavera, 21 de marzo, 40 días después, nos da el 29 de abril, que es el periodo en que se siembra. Pero esos 40 días previos pues corresponden a esas 2 veintenas que son el ayuno corto, donde participa pues los científicos, los sacerdotes
que preparan la conexión espiritual del ser humano con la tierra. Y el ayuno prolongado, que es el de 40, que es el que lo utilizan los grandes personajes, ¿no? Para conectar, brindar ese ayuno a la madre tierra para que obtengamos nuestro principal alimento. Combinado el 20, nuestra base 20, con la escala dimensional del 13, obtenemos un 260, que es la cuenta de la energía del ser humano y la cuenta ceremonial del maíz. Otras cuentas que encontramos del lado, si lo vemos del lado izquierdo, los 13 niveles por 4 nos da 52, que corresponden al ciclo denominado fuego nuevo, que es la representación del paso de las Pléyades por el hemisferio boreal, que por el cenit de las pirámides de Tenayuca y el Cerro de las Estrellas se ubican esto cada 52 años. Del lado derecho tenemos el 39, que son 13 cuentas, el 13 con el número 3. Y cuando hacemos una asociación del 1 al 39, encontramos 780, número de días terrestres en que tarda el planeta rojo, Marte, en aparecer de nuevo alineado verticalmente con la Tierra y el Sol. Entonces vemos cómo se va cumpliendo, cómo el esquema del Nepohualcinci corresponde a recordarnos esas cuentas astronómicas de armonía de la tierra con el maíz y con el ser humano. Así que esto es lo que representa el Nepohualcinci. También cuando lo vemos en forma vertical, los 13 niveles, y potencializándose de 20 en 20, de 20 en 20 llegamos al nivel 13. Y ahí encontramos una cuenta de 4.094 billones, una cuenta estratosférica que cuantitativamente pues no nos dice nada. Pero en lo que vimos en los símbolos matemáticos náhuatl, encontramos que es 4 veces 8.000, 8.000 por 8.000, por 8.000 y por 8.000. ¿Y qué significa el 8.000? Pues 8.000 es la cuenta de armonía del universo, pero también es colocar en el nivel más alto, formar un cuadrangular con el símbolo de la bolsita, que tiene su cruzamiento en medio, pero donde se encuentra el copal con el cual hicimos la ceremonia previo a la siembra del maíz, donde se encuentra también la semilla del maíz y el cacao. Así que en el nivel más alto de ese nivel 13, donde se encuentra el orden del universo, se encuentra la semilla del maíz, el copal en su ascenso vertical y el cacao, que es donde se encuentra la palabra de verdad del ser humano. Esto es Nepohualcinci, y este conocimiento se lo debemos a la búsqueda del maestro David Esparza Hidalgo, que dedicó buena parte de su vida a buscar por la zona de Veracruz y Puebla el conocimiento del Nepohualcinci, y es un legado que tenemos y se lo debemos a este hombre politécnico, ingeniero, científico, pero un ser humano maravilloso que buscó a través del Nepohualcinci mostrar la búsqueda del perfeccionamiento ordenado del ser humano. Muchas gracias, maestro Everardo, pues una explicación bastante extensa y por supuesto comprender el funcionamiento de esta cuenta, de este sistema, pues es un tanto complejo. Sin embargo, quiero decir complejo en el sentido integral, en el sentido abarcativo. Por supuesto, hemos generado una forma de contabilizar las cosas de una manera
pues no propia de los sistemas mesoamericanos, es decir, no tenemos una cuenta, por ejemplo, no estamos habituados a contar desde una base 5 o desde una base 20, sino que pues seguimos un conteo más bien de los números arábigos e incluso también de los números romanos. Sin embargo, es importante reconsiderar esta cuenta, pues no solamente nos habla de una forma de contabilizar, una forma numérica de llevar una cuenta precisa de cosas, de animales, de objetos, etcétera, sino que también nos orienta y nos da la posibilidad de reconectar con los elementos vitales de la existencia. Así como nos ha explicado el maestro Everardo, pues nos refiere esta cuenta a fundamentos importantes como el Sol, sus ciclos, las estrellas y una gama muy amplia de elementos astronómicos que rigen fundamentalmente nuestra vida en la Tierra. Entonces, pues maestro, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Conexiones. Nos ha honrado mucho con su presencia y esperamos tenerlo como invitado nuevamente en este programa. Pues muchas gracias por habernos acompañado durante esta emisión en la que estuvimos platicando acerca del sistema tradicional mesoamericano para contar, del sistema numérico de los antiguos pueblos, de esto que se denomina Mesoamérica y que aún sigue vigente, Vero, en muchas comunidades, en muchos pueblos, y a partir también del trabajo de muchos personajes preocupados por mantener este sistema y que tiene que ver no solo con una inquietud, digamos, cultural, sino que mantiene y manifiesta la vigencia que puede significar esta forma de concebir el mundo, esta forma de concebir las cuentas para facilitar los procesos de aprendizaje de los niños, de las niñas dentro de su formación educativa. Es decir, enseñarle a los niños a contar con este sistema de base 20, de base 5, pues puede permitirles también una mayor flexibilidad neuronal, una mayor capacidad en términos de matemáticas, en donde, por cierto, nuestro país no se caracteriza por tener un nivel, digamos, a escala internacional muy amplio. Y también esto puede fomentar incluso desde la perspectiva lúdica el gusto por las matemáticas, el gusto por las cuentas para los niños que puedan aprender con este sistema Nepohualtzitzi desde una dinámica de juego, desde una dinámica que involucre elementos como el maíz, que son además elementos muy cotidianos, muy a la mano para muchos de nuestros niños en nuestros entornos comunitarios. Claro que sí, Edwin, y un elemento también que me parece sustancial resaltar es el uso de la lengua originaria. En este caso, para hablar del Nepohualtzin, es fundamental también tener presente algunos conceptos y palabras de manera básica en el idioma náhuatl. El Se, Ome, Yei, Nahui, Macuili, Sempouali, etc. Nos refieren entonces a cuentas, sí, a números precisos, 1, 2, 3, 4, 5, 20, pero no solo eso, sino que también nos dan la oportunidad de entender una raíz profunda desde donde emergen o donde nacen estas denominaciones. El Se, la unidad, por ejemplo, el origen, Ome, Omit, ¿no? El hueso, la estructura, Yei, Yestli, la sangre, el fluido, etc. Un conjunto de conceptos y de articulaciones, como ya decíamos anteriormente, con elementos vivos, con elementos que nos dan la existencia. Pues muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de esta emisión. Esperamos que haya sido un tema de su agrado y seguiremos platicando en posteriores emisiones respecto de esta concepción del mundo desde la perspectiva matemática de los pueblos mesoamericanos. Agradecemos mucho al equipo de producción de Conexiones y nos escuchamos en la siguiente emisión. Claro que sí, agradecemos a Daniel Vallejo Garduño, Nadia Cruz, Daniel González, Edwin Morón y su servidora Verónica Trujillo. Muchas gracias por su atención. Octeipa.
Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.